de todo lo que recordamos que fue construyendo la violencia en nuestro país, porque queremos llegar a hoy, ¿qué significa? Y esto vamos a tomarnos el tiempo que nos queda. Memoria, verdad y justicia. Vamos a ver qué significa para cada uno de nosotros eso. General, en el primer bloque usted hizo referencia a la necesidad de convivir en el disenso, más que coexistir. En la columna del diario Clarín usted pide o combina a los exmiembros de las Fuerzas Armadas que tengan información sobre lo ocurrido en la represión ilegal, que la den, tanto me imagino en testimonio y también en documentación. ¿Hay documentación? ¿Cómo podría ser este mecanismo? Antes de entregar la última dictadura del gobierno al presidente Alfonsín, si mal no recuerdo, en ese entonces era coronel recién ascendido, y me parece que fue exactamente un 23 de noviembre de 1983, el general Cristino Nicolaides le ordenó destruir todo lo relacionado con la llamada por ellos lucha contra la subversión. Nunca amplié yo ese término porque los primeros subversivos en subvertir el orden constitucional fuimos los militares. La orden fue impartida mediante lo que se conoce, en aquellas épocas del 55 se hablaba de radiogramas, pero ya en la actualidad se habla de mensaje militar conjunto. Es una orden, la firmó el general Calvi. Yo en ese entonces estaba destinado en la Escuela Superior de Defensa Nacional haciendo un curso, de manera que no la recibí, no tenía mando de tropa en ese entonces, pero el mensaje trascendió. Además, el mensaje no era ni siquiera confidencial, era bastante público. En esos años de acción docente al cual yo me referí, que fue el 92, 93, 94, y luego lo dije yo también en el mensaje, si existieron listas no llegaron a nosotros, claro. Porque eso se destruyó a fines de noviembre de 1983. No obstante, yo ordené verbalmente y por escrito como mínimo en 2, quizás 3 oportunidades. Creo que también lo hizo mi sucesor, el general Binzoni, en una oportunidad. Revolver todo el ejército buscando algún documento. Pero los que hacían esa tarea tenían que elevar por escrito, sin novedad o con novedad, para que quede constancia, sí, claro, por si aparecía algo. Nunca apareció nada. Yo creo que no solo en la conciencia, sino que puede estar también las listas en algún lugar, ¿no es cierto? Pero no llegaron. Yo le cuento una anécdota, que no es una anécdota, fue una realidad durante el juicio a las juntas. Cuando, obviamente, los militares que estaban siendo enjuiciados, las 3 primeras juntas, tenían abogados defensores y muy buenos abogados defensores, de muy buenos y bien estudios, pagos. Y bien pagos. Cuando yo estaba presente en un caso, pero esto se repitió hasta que los jueces lo frenaban, estaba declarando un médico que había pertenecido al Partido Comunista Revolucionario, que no estaba en la lucha armada, pero que aún así había sido secuestrado y ferozmente torturado. Ahora, eso lo sabíamos nosotros. Los jueces jamás preguntaban a ningún testigo, sobreviviente o familiar denunciante, si tenían o no militancia. No era su trabajo. Y él estaba contando lo que le había pasado. Cuando le toca el turno interrogar a los defensores de los militares, después de la segunda o tercera pregunta, este médico dice: señores jueces, me están haciendo el mismo interrogatorio que me hacían bajo tortura. ¿De dónde habían sacado esos elementos, Martín? Los servicios de inteligencia. Eso lo tenían. ¿De dónde iban a saber los abogados qué es lo que estaban preguntando, como no hubieran tenido abastecimiento de letra? ¿No? Querían probar que en todo caso había sido de lo que se los acusaba, estaba justificado porque había habido acciones políticas a su criterio subversivas. Adalberto, hoy
Me gustaría que nos explicaras vos como sacerdote, ¿cómo vivís vos el tema de lo que es la reconciliación, el perdón, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver no solo con la religión católica, incluso viene desde los judíos, viene en muchas religiones y en muchos cultos hay un momento de acercamiento? ¿Cómo lo vivís vos en estas circunstancias? O si querés, fuera de estas circunstancias y en estas circunstancias, cuando se está hablando de crímenes de lesa humanidad. Creo, Graciela, que es inevitable vivirlo fuera de esta circunstancia, pero no se circunscribe a esta circunstancia. Me parece que hay que distinguir, cuando estamos hablando de reconciliación, lo hablábamos fuera del aire con el general Balsa también, en cuanto a lo que se llama lo que es el sacramento de la reconciliación, que yo ejerzo frecuentemente y también me confieso. Del perdón, entonces. Claro, tiene distintos nombres: perdón, confesión, penitencia. El más abarcativo es reconciliación, es volver de alguna manera a unir o a reunir a aquel que se acerca habiendo cometido una falta, un pecado, con su comunidad, que es la Iglesia. Y esto tiene determinados requisitos que creo que en el orden civil son muy difíciles de darse, y ahí viene la confusión. En el sacramento de la reconciliación, además del arrepentimiento, que exige un dolor del pecado cometido, de la falta cometida, y un propósito de enmienda, es decir, una conversión y un propósito, no una seguridad, porque somos humanos, somos falibles, un propósito: propongo firmemente, decía la oración, no pecar más y evitar las ocasiones de pecado. Es decir, cambiar de conducta. En el sentido más teológico, conversión viene de una palabra griega que es metanoia, es un giro de 180 grados. Esto, como está dañada la justicia conmutativa, también exige una reparación, un acto de reparación, que muchas veces no se circunscribe necesariamente a lo espiritual. Se invita a un examen desde el punto de vista de la oración, del reencuentro con Dios, pero también hay que hacer algún tipo de reparación material en la medida que haya posibilidad. Pero claro, llevado al terreno social y con el estado de división, de grieta sustantiva que existe, muchas veces reconciliación implica impunidad. Y en ese sentido, creo que hay como dos puntas interesantes. Una, el Papa Francisco propone la cultura del encuentro. De hecho, esta participación que has tenido vos con los obispos en el episcopado, donde les pudiste hablar durante media hora, se enmarca dentro de muchos otros encuentros que no se circunscriben simplemente a la cuestión de los 70. Y el Papa habla de generar una cultura, es decir, un hábito del encuentro. Y por otro lado, sin negar, memoria, verdad y justicia. Y además, cierro con esto, que después me gustaría hacer alguna mención porque tengo alguna documentación. No tengo un libro como el general Balsa, pero tengo la próxima vez te aviso. algunas notas interesantes. La Iglesia ha pedido perdón públicamente. Lo hizo el cardenal Karlich, el actual cardenal Karlich, en el año 2000 en Córdoba. Y Karlich en ese momento pidió perdón a Dios por un montón de silencios, complicidades, etcétera, etcétera, de parte de miembros de la Iglesia. Sacerdotes, obispos y laicos también.
Hace poco en un diario, en Página 12, un columnista habitual de él, y hablando un poco a esto que vos te referías, no voy a decir su nombre porque respeto que no tiene cómo contestarme acá al aire, entonces no respeto, considero el poder que me da tener la palabra y que el otro no la tenga, por eso no voy a decir el nombre. Pero nos mezcló a mi amigo Jorge Casareto en una cuestión de ir por el perdón, es decir, en la historia de obtener más verdad, nos acusa de querer menos justicia. Es una elucubración, tiene todo el derecho a pensar lo que quiere, pero justamente en ese encuentro, en la conferencia episcopal, donde Casareto estaba, por cierto, y no habló en ese momento, yo puse muy claro que mi posición, y que fue siempre la misma, y además por la cual trabajé y peleé contra el sentido común durante la dictadura, porque sentido común durante la dictadura nos decía que los militares seguían para siempre o salía un gobierno cívico-militar, y que justicia no iba a haber, y mucho menos si ganaba Luder. Contra toda esa situación, tal vez para dar sentido a mi vida, yo me preocupé por buscar al máximo todos los datos que podía para un día llevarlos a la justicia. De ganas de matarlos, que tuve, honestamente, a entender que no los iba a matar, a quienes habían llevado a mi hijo, dije, los voy a meter en cana, los voy a meter tras las rejas. Y la verdad que todo decía que no se iba a poder. Sin embargo, bueno, se logró. Fenómenos de la política, empuje, convicciones, cumplimiento del Alfonsín de lo que había prometido, etcétera, etcétera. En esta situación yo sigo diciendo la justicia es lo único que nos empareja. Y es el único, mientras hagamos las leyes, no es que las leyes no se puedan discutir, pero en todo caso hay que reformarlas, sino hay que cumplirlas. Y nos tienen que igualar a todos, aún a mi peor enemigo, así como la pedía para mi hijo. Ahora, a mí que no me pidan que perdone, porque no puedo, primero porque nadie pidió perdón, así que se ve que nadie lo necesita, y segundo, que yo no puedo perdonar en nombre de Pablo. No sé qué hubiera hecho Pablo si hubiera sido un sobreviviente después de tortura o de lo que fuera, no sé qué hubiera hecho, pero hoy yo no puedo perdonar en nombre de Pablo. ¿Es buena posición? No lo es. Yo no soy religiosa, por lo tanto no tengo ningún cuestionamiento religioso, lo mío sería humanitario, nada más, posición humanitaria. Me hago cargo. Entiendo que haya gente que perdone, es un hecho muy, muy individual, muy individual. No hay un gobierno que pueda perdonar en nombre de una sociedad, porque el perdón es terriblemente individual, y como dice Francisco, el Papa, pedir perdón no obliga a aquel a quien se lo piden a darlo. Puede darlo o no. Y estamos en esa tensión. Y vos, sí, Martín, te salís de la vaina. Te salís de la vaina. ¿Qué? Sale, dale. Había un filósofo, creo que era alemán, Dilthey, decía a veces que con el método hay que hacer lo mismo que con el cuchillo, probar a ver si corta. Creo que cada país... ¿Viste que le estaba saliendo de la vaina? Creo que cada país tiene que encontrar el camino acorde con esa idiosincrasia, con ese pasado. En Sudáfrica se pretendió, si mal no recuerdo, privilegiar la verdad, pero con mucha menos justicia. Bueno, a lo mejor sirvió. Y recién recordé más o menos una frase de un hombre que yo he admirado, así como admiro a muchos en este tema, que es la de Nelson Mandela. Quiero recordar que decía, para generar una reconciliación,
para generar una reconciliación a nivel social o político es necesaria una reconversión humana profunda y espiritual. Y recuerdo que un sacerdote, lo había dicho ya, me dijo que la reconciliación es un paso previo hacia la concordia. Soy católico apostólico romano. Y lo que dijiste, Graciela, recientemente han fallecido algunos conspicuos caracterizadores y característicos miembros de la última dictadura. Uno de ellos fue el mentor del terrorismo de Estado, lo confesó públicamente en una declaración a una escritora francesa, Dominique Marie-Robin, que habló conmigo también cuando vino la señora, la escritora francesa, confesó públicamente haber dispuesto tortura. Sin embargo, por eso que dijo, nunca tuvo un solo día de arresto, ni intervino la justicia federal, nada, pero no importa. Falleció y me preguntaron, ¿qué opinan? Digo, no, voy a respetar a la familia, no voy a hacer comentarios. Pero interiormente, mi padre sea muy indulgente conmigo. No, después hay un confesionario. Se llama muy indulgente, esto no es confesión, pero digo, en la lógica del Padre Nuestro como católico, ese hombre agravió a mi familia. En la lógica del Padre Nuestro como católico lo perdono. Pero Padre, volviendo a Borges, me cuesta olvidar lo que dijo. Soy un católico en ese sentido demasiado imperfecto. Es que, general, perdóneme, no necesariamente el perdón, que es un gesto gratuito, implica olvidar. No lo digo simplemente desde la obligación, lo digo también desde lo psicológico. Yo puedo perdonar a alguien, pero lo que me hizo incluso puede recrudecer más, aunque yo lo haya perdonado. Gracias, Padre. Bien. Tenemos las emociones, porque tenemos las emociones generalmente que chocan, que se cruzan. Lo cual no invalida el perdón. Lo cual no invalida el perdón. Porque si yo cada vez que me acuerdo o no olvido me tuviera que confesar, tendría que estar todos los días, en todo momento confesándome. Está claro y me reconforta un poco. Graciela, con usted hemos hablado cuando era, hace muchos años. Después voy a contar la anécdota de la primera vez. Bueno, y yo he llamado durante mi gestión como jefe del ejército, después de ese mensaje institucional, coloquialmente, que ha pasado como... Porque no lo dijiste, donde condenaste la obediencia debida, moralmente. Sí, totalmente. Porque la obediencia, que dicen, cumplieron órdenes. La ridiculez de estos mandos que decían que cumplieron órdenes de un gobierno legítimo en Tucumán, fue correcto. Pero luego ellos derrocaron a ese gobierno y perdieron toda la legitimidad. Pero además otra cosa, y esta oportunidad, me está dando una oportunidad. Las órdenes decían aniquilar el accionar de la subversión. Militarmente el término aniquilar es bien claro, es quebrar la capacidad de lucha. Inducir al enemigo a aceptar una derrota porque es inevitable que él tenga el triunfo. Nosotros en Malvinas fuimos totalmente aniquilados. Sin embargo, yo, como uno de los miles combatientes más, estoy conversando con ustedes. Aniquilar no es reducir a la nada, tirar vivos o muertos, hacerlos desaparecer, torturar. De manera que esa hasta estupidez, ese bochorno de decir, cumplimos órdenes de un gobierno constitucional. Pero además, la obediencia, y hay un sacerdote, también lo escuché, hablaba de que el católico tiene que tener una obediencia inteligente. Lo he leído. Pero es una obediencia funcional, en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Quien se margina pierde legitimidad. Nadie puede decir, y bueno, yo robé, pero ¿cómo se robó? Y vaya si se robó durante el proceso, propiedades enteras. Pero no puede decir, me ordenaron robar. Hasta en una oportunidad alguien dijo, me ordenaron violar. Concretamente, un tal Barreiro, en La Perla,
Lo leí yo en el diario, lo cito en el libro que prometo conseguir para No, los a todos los oyentes, no se hagan ilusiones. El libro, lo digo, este señor, Barreiro de apellido, dijo: las violaciones sexuales en La Perla, un centro clandestino, las violaciones sexuales en La Perla fueron violaciones sexuales consentidas. Doctor, usted es abogado, ese disparate, eso es ofender aún hoy, porque lo dijo hace Si es violación. un par de años. Violaciones sexuales consentidas. En síntesis, es violación, es cumplimiento, la orden, la inspección de la orden desde Carlos III está en los reglamentos implícitos, es funcional dentro del servicio, no cuando una orden contempla una acción criminal, un delito por demás objetivo, que digan cumplimos órdenes. Yo llamé a varios después de eso, retirado uno, que están ahora todos con perpetua, y les dije: por favor, a uno de ellos fue el general Rivero, porque iban organizaciones a través de la justicia, iban a Campo de Mayo, cavaban en distintos lugares buscando pruebas, nunca encontraron nada. Lo llamé y le digo: pero dígame, señor general. Yo era más antiguo, pues era teniente general yo, y él era general de división retirado. Dígame dónde está el cuerpo de Santucho y el cuerpo de Benito Urtiaga, creo que eran. Dígamelo a mí, porque eso, en el año 76, 77, desde fin del 75 hasta marzo del 78, yo estuve afuera, en Lima, haciendo 2 cursos, uno en una universidad y otro en un curso militar. Pero contaban que los cadáveres de Santucho estaban en la morgue del Hospital Militar de Campo de Mayo. Y hasta contaron, eso me enteré varios años después, me contaban, porque en ese momento, que lo iban a ver, o sea que estaban en Campo de Mayo en la morgue. Sin embargo, se robaron 2 cadáveres. Le dije: dígame dónde está. Yo asumo la responsabilidad de informar a la justicia y no dar, que usted me lo dijo. Porque claro, cuando yo lo llamé estaba indultado ese señor, lo mismo que lo hice con otros. Gozaban del indulto, inconstitucional, pero era indulto. Y me dijo: no, yo no andaba en eso. Por supuesto que no le creí, pero ¿qué podía hacer yo? Por eso, si tuvieran un poco de respeto, el que sabe algo a una madre, Graciela, usted tiene un hijo que tiene el nombre, yo tengo a quien mataron también en Campo de Mayo. Por favor, diga dónde está, qué hicieron. Nunca me lo dijeron. Y no se lo dicen a los jueces ahora tampoco. Bueno, la verdad que ha sido una charla bien sustanciosa. Les agradezco mucho a los dos. Ha sido emocionante, además, por lo menos para mí. Y abre todos los comentarios que uno puede ir haciendo. El ánimo no es exacerbar, sino al contrario, por respeto a la verdad, por respeto a la memoria, ver cómo desde este presente, que es muy desafiante en muchas otras cosas, pensamos un futuro donde la justicia, por un lado, sea pareja para todos y donde la equidad sea una de las cuestiones por las cuales vale la pena luchar. Los dejo a ustedes hasta el próximo domingo.